Bueno, siguiendo con los conectores, los que continúan la categoría de conectores que continúan son los de orden, que es en qué orden se encuentra un elemento o una oración en comparación con otra. Ante todo, antes que todo sería, finalmente, por otro lado, antes que nada, luego o a continuación, después, por último, para concluir, por una parte, por otra parte, para empezar, para terminar, en primer lugar, en último lugar, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es una comparación de un elemento, cómo se ubica, primero, segundo, antes, después, con otro elemento. Estos son muy comunes porque muchas veces cuando nosotros queremos concatenar varias oraciones, decimos luego o a continuación o en segundo término o después, más que nada cuando estamos haciendo una enumeración o de elementos o cuando queremos conectar ideas similares pero que no tienen el mismo rasgo semántico. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, eh, las obras empezadas en nuestra gestión fueron bastante, a ver, fueron movilizantes para toda la masa societaria. Luego tuvimos un leve inconveniente, o sea, ese luego está marcando que si bien las dos ideas son diferentes, hay una conexión temporal, en este caso después. O por ejemplo yo puedo decir eh, cerrar una oración, o una idea, o un discurso, o una nota. Entonces, vengo con todo el texto y digo, para concluir, coma, no olvidamos que nuestro, lo que sea. O sea, el para concluir, para terminar, al término de, sirven también como cierre de esas oraciones. Así que también son un comodín o un conector justamente que podemos utilizar bastante si no sabemos cómo dar cierre. Muchas veces nos pasa que la idea principal de la oración viene de una forma. Queremos justamente incorporar algo aparte, pero no tiene mucho sentido con lo que veníamos hablando. Bueno, para terminar, para concluir, en último término, son conectores que nos permiten justamente marcar una unión con el texto que veníamos escribiendo, que veníamos redactando, para incorporar una idea que quizás no tiene tanta relación semántica con el resto del texto. Bien, ejemplos. El barco salió del puerto en dirección hacia el este. A continuación, atravesó una feroz tormenta. Bueno, acá obviamente estamos marcando una continuidad dentro de, en este caso, la historia de lo que sucedió con ese barco. Los empresarios dialogaron toda la noche para llegar a un acuerdo. A partir de aquella reunión, la situación mejoró. Bien, acá estamos marcando justamente el comienzo de una nueva etapa luego de un hecho puntual. He tenido varios problemas con este televisor, al principio no tenía buena imagen y ahora, bueno, este es obviamente un conector de orden donde yo marco algo que sucedió al principio de una situación. El ante todo se usa mucho cuando justamente querés hacer hincapié en algo bastante importante. Entonces, es un honor para mí estar en esta reunido con ustedes. Ante todo, agradezco la invitación a la gerencia de la empresa. Lo van a usar siempre. Ante todo, queremos agradecer. Ante todo, debemos disculparnos. Ante todo, eh, es un conector que se usa bastante. Más que nada porque marca un lugar jerárquico. Esa primera idea va a ser la que empiece, o sea, el disparador de la idea general de la nota. O antes que nada, bueno, como en el segundo. Señores clientes, antes que nada le pedimos disculpas, o sea, o ante todo o antes que nada son igual de, tienen el mismo significado. La comisión directiva tuvo su asamblea anual el pasado martes, desde entonces es lo mismo que a partir de. Hemos tenido una reunión laboral muy productiva en cuanto al comportamiento y opiniones de los empleados del área administrativa, lo hablaremos esta tarde. En cuanto a, acuérdense que esto es
en cuanto a él. O sea, esto se puede poner así. En cuanto a el comportamiento, pero hacemos una elipsis y ponemos en cuanto a al comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos juntando a y él. Y opiniones de los empleados del área administrativa les hablaremos esta tarde. Entonces, por esto vamos a hacer esto. Los turnos de vigilancia serán de 8 horas. En suma, durante la danza se dispondrá seguridad. En suma sería como en resumen. Entonces, lo que estamos haciendo es confirmando o ratificando la idea que viene anterior. Como vamos a tener turnos de 8 horas, durante 24 horas vamos a estar vigilados. Bueno, para comenzar o para concluir o para terminar, son conectores que sirven justamente para esto. Para empezar una oración o un concepto, o justamente para terminar o para concluir un concepto. Por último, sería el mismo caso de ante todo, pero al revés. En ante todo, nosotros empezamos con una idea o empezamos con un disparador. Por último, sería el cierre. Fíjense que yo puedo empezar una oración sin el conector, pero el conector es como que me prepara y me predispone al lector para que va a venir una idea importante. Por último, y dándole énfasis, por último, es importante recordar que la sentencia no será definitoria hasta tanto firmen ambas partes del asunto. O sea, le damos un énfasis que quizás si nosotros venimos redactando esa idea, o en este caso como si fuera una sentencia, un juicio o una nota legal, eliminar el conector le resta quizás un poco de dramatismo a la nota, sobre todo en una idea que nosotros queremos enfatizar. Entonces, recuerden que si bien no son obligatorios, son una buena idea para enfatizar o para incrementar el dramatismo de una idea o un concepto. Bien. Conectores de ejemplificación, o sea, de ejemplo o de explicación. Vamos a hacer un salto de página, así queda más limpio. A saber, en otras palabras, por ejemplo, así, es decir, como ser, en efecto, o sea, traten de no usarla, porque es como un latiguillo que usa mucha gente y si hay mucha repetición, queda feo. O sea, no es agradable. Vieron que hay gente que dice o sea, o sea, o sea, o sea. Bueno, no. No significa que no lo usen nunca, sí que lo vayan variando con otros conectores que tienen el mismo significado, como es decir o como por ejemplo. Fíjense, los clientes pueden dar todas las excusas que quieran. En suma, la situación económica es evidente más desfavorable. O sea, en resumen, o por ejemplo, en resumen, en suma o en resumidas cuentas, son exactamente lo mismo. Así como, es igual que decir cómo, fíjense. Los avances de la ciencia son notables en los últimos 100 años. Y, así como, hemos eliminado la viruela. ¿Qué significa? Que lo podemos reemplazar por de esta manera. Fíjense, los avances de la ciencia son notables en los últimos 100 años. Punto. De esta manera, hemos eliminado la viruela. En este caso, el conector sería de esta manera. Ahora, fíjense que en este caso yo he separado ambas oraciones y utilicé un conector para darle justamente continuidad al concepto y en este caso utilicé una oración más larga para eh, conservar la coherencia semántica dentro de una oración. A ver, otro ejemplo dice.
Las tarifas se elevaron notablemente para toda la sociedad, pero ha sido más difícil la situación para nuestros clientes. Dicho de otro modo, debemos ajustar. Este conector les sirve cuando ustedes tienen que dar una idea, un concepto o un anuncio que no es muy favorable y tienen que tratar de hacer una bajada. Por ejemplo, tienen que explicar una ley, un inciso en un contrato, una regulación interna, un cambio, por ejemplo, un cambio de régimen, un cambio de horario, un cambio en el pago de unas horas extras, ¿sí? Entonces ustedes hacen toda la explicación técnica y la bajada sería, punto. Dicho de otro modo, debemos hacer un ajuste en el presupuesto del año. O sea, es una forma de dar pie a la explicación conservando todo lo que es la terminología técnica. Dicho de otro modo, en otras palabras, en síntesis, de esta forma, ¿sí? Son todos conectores que significan eh, exactamente lo mismo. En resumen, ¿ven? Lo que pasa es que cada conector tiene su uso. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Han sido pruebas difíciles las que nos han tocado vivir, pero las hemos superado. Punto. En resumen, nuestra familia ha estado unida a pesar de las dificultades de este último tiempo. ¿Podemos reemplazarlo? Sí, podemos poner. En otras palabras, nuestra familia ha estado muy unida. Sí, no tiene el mismo peso. O de esta manera, nuestra familia ha estado muy unida. O resumiendo, nuestra familia ha estado muy unida. O sea, ustedes o una de sus tareas va a ser justamente encontrar qué conector resume mejor la idea que ustedes quieren en esta segunda oración o en esta segunda parte del concepto que están utilizando. ¿Ven? Este hombre ha sido muy grosero con lo que dijo. En pocas palabras, su actitud y opinión no representa a nuestra institución. En resumen, claro, en resumen acá no iría porque no estoy resumiendo un concepto muy complejo. Este hombre ha sido muy grosero. Es claro, no tengo que resumir esa idea. ¿Por qué? Porque la idea es muy corta. Entonces ahí no me sirve el en resumen. El en resumen sería si yo expongo el caso y establezco los motivos por los que este hombre fue grosero. Entonces pongo, bueno, mi cliente tuvo una mañana muy ajetreada, se le comunicó que había sido despedido de su trabajo sin ningún tipo de explicación. Y a lo largo del día tuvo una crisis nerviosa, tuvo que ser hospitalizado y, y le tuvieron ay, no me sale la palabra, le tuvieron que dar distintos medicamentos para controlar esa crisis de nervios. En resumen, ahí sí, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo como una bajada de toda esa explicación previa que la necesito para justamente que ese resumen tenga más peso. Pero si yo voy a usar una sola oración que es muy sencilla de entender, no puedo poner en resumen o en síntesis, porque ya entendés o ya eh, comprendes de manera muy fácil cuál es el concepto que estás queriendo decir. Entonces acá en el conector tiene que ser distinto. Ese truco básicamente esa elección de conectores va también a, eh, vamos a decirlo así, darle distintos énfasis o distintos significados a las frases que ustedes utilizan. Entonces pueden ir probando con estas listas que tenemos acá cuál queda mejor a su oración. Sobre todo, bueno, si tienen el tiempo, muchas veces cuando redactamos, si es de un día para el otro, capaz que podemos tomarnos ese tiempo para ir revisando estos aspectos. A veces, bueno, no, va a tener que ser muy rápido y usaremos algunas muletillas, algunos
conectores que usamos habitualmente. Bien, vamos a seguir viendo estos conectores más que nada para que ustedes tengan un resumen y tengan una herramienta más para sus notas comerciales. Fin del video 2.